Bienvenidos chicos ahora a este curso de Física 2 y empezamos con hidroestática. Ejercicio clásico donde siempre ves el tema de vasos comunicantes y todas esas vainas, ¿no? Vamos, el tubo de U. Vamos, problema número 3 que ha venido también en parte de tus ejercicios de trabajo grupal. Dice así, en la figura se muestra un tubo de forma U, en el lado izquierdo se tiene una columna de agua. Entonces me está dando que el color azul es agua, ya está, H2O. ¿Qué más me dicen? Y el lado derecho una columna de un líquido de densidad desconocida. O sea, yo necesito saber más bien esa densidad. Esa densidad de ese líquido es desconocido para mí. Ya está, muy bien, es una incógnita. ¿Qué más? Me dicen que hay un H1 que es igual a 32 centímetros, o sea, 32 por 10 elevada a la menos 2, porque la palabra centi es un número que es 10 elevada a la menos 2. Y H2 es igual a 20 centímetros, o sea, 20 por 10 a la menos 2 en metros, estamos. Y la presión absoluta en la interfase. ¿Dónde es la interfase? Como le he puesto acá, en la letra R, porque es en el punto, o es en la línea, donde justamente los dos líquidos no se mezclan. Estamos. Es 105 kilopascales. Ahí está, ese es dato de la presión absoluta. Determine en la parte A la densidad de líquido desconocido. Muy bien, en el punto R vamos a poner que la presión en R está formada por ¿quién? ¿Quién aplasta en ese punto R? Aplasta el líquido amarillo, o sea, sería justamente la presión del líquido amarillo, ¿sí o no? Del líquido amarillo, ya está. Más, ¿quién más está aplastando a ese punto R? Está aplastando el aire, ¿sí o no? En este caso sería la presión atmosférica, ya está. Muy bien. Justamente ese punto R sería la presión absoluta que me dan de dato en la interfase. O sea, me están diciendo que eso vale ¿cuánto? 105 kilopascales. La palabra kilo es un número, o sea, 10 elevada a las 3. Muy bien. Esta presión de la atmósfera pasa al otro lado a restar, sería menos P sub 0. Ahí está. ¿Y cómo rayos se determina la presión de una columna de un líquido, de cualquier líquido? Y siempre es de la siguiente forma, ¿no? Vamos a poner acá que se calcula como la densidad por la gravedad y por la altura. En este caso, la altura, ¿quién sería? La altura H1, ¿sí o no? Esta altura H1. Ahí está. Y vamos a poner justamente en base a esos datos. Voy a poner entonces que sería 105 por 10 elevada a la 3 menos la presión atmosférica. Eso lo tiene que dar de dato. Hoy es un dato general que tienes que saber que cuánto es 1,013 por 10 elevada a la 5 pascales. Estamos, no es cultura general, solamente lo reemplazas. También es dato. Y acá voy a despejar la densidad, que justamente es mi incógnita. Y esto de acá pasaría al otro lado a dividir, o sea, la gravedad, que ya sabemos que es 9,8, y la altura, que también es ¿cuánto? En metros, por si acaso, es 32 por 10 elevado al menos, pero ya voy a ponértela así en base a ecuaciones, y acá tengo la densidad. Reemplaza los datos en esa ecuación y tienes la densidad del líquido. Acuérdate que siempre UPC trabaja con tres cifras significativas. Estamos. Entonces ya tienes el valor de la densidad. Pasamos a la parte B. En la parte B, ¿qué me están pidiendo? La presión manométrica en el fondo del tubo. Voy a poner que el fondo del tubo es el punto A. Ya estamos. Entonces, en el punto A, recuerda que en vasos comunicantes o en tuberías de U, al nivel de la misma altura, siendo el mismo líquido, van a tener la misma presión o son puntos isobáricos. ¿Estamos? Entonces, el punto A, o acá también sería el punto A. Muy bien. Ya está. Es lo mismo y entonces voy a poner acá. ¿Quién rayos en el punto A está aplastando? Vamos a poner, está aplastando esta columna de acá, ¿sí o no? Ahí está. Entonces vamos a poner que sería la presión de la columna de agua, de que tiene altura H2. ¿Quién más está aplastando? Está aplastando el líquido amarillo, la columna de líquido amarillo. Vamos a poner entonces que la presión es de líquido amarillo. Muy bien. ¿Quién más? Está aplastando a alguien más, la atmósfera. O sea, vamos a poner acá el P sub 0. Muy bien. Ya está. ¿Qué rayos es la presión manométrica?
es la diferencia de la presión absoluta menos la presión atmosférica. Y si yo despejo, acá tengo la presión del agua más la presión del líquido, de la columna de líquido amarillo. ¿Estamos? Entonces, esta presión manométrica está en función de estas dos presiones. La presión del agua es como una columna de agua, se calcula para todos de la misma forma. Sería la densidad del agua, que es dato, ¿sí? Gravedad y la altura, en este caso sería ¿cuánto? La altura H2, muy bien, H2. La de líquido, sabemos que sería la densidad de líquido. Profe, ¿cuál es la densidad de líquido? La que tú has calculado justamente acá. Acá, eso de ahí, vas a reemplazar, pero no vas a reemplazar por si acaso el redondeado. Ten cuidado en eso. Vas a reemplazar el dato extenso que te dan, el largo, el original. ¿Estamos? Muy importante, porque si no se comen los decimales. La gravedad, y acá tenemos, sería la altura, ahí está, la altura 1, ¿no? Ahí está, la altura 1. O sea, en realidad, esto de acá justamente es esto, ¿sí o no? Ahí está, pues, PGH1, o sea, es esto. Esto vas a reemplazar en la parte de acá. Ahí está, no te compliques mucho, es reemplazar nomás lo que estaba arriba. Muy bien. Ya, y ahí tenemos la presión manométrica. ¿Tenemos la densidad del agua? Claro, es 1000 kilogramos por metro cúbicos. Estamos, la gravedad 9,8 y H2 es igual a ¿cuánto? Es dato, claro, 20 por 10 elevado a la menos 2, ¿no? Vamos a poner entonces acá 1000 o 10 elevado a la 3, 9,8 y la altura 2, que sería ¿cuánto? Sería, acá hemos puesto, ahí está, 20 por 10 elevado a la menos 2, 20 por 10 elevada a la menos 2, más eso de ahí es la presión del líquido, y la presión del líquido es esta diferencia, ¿sí o no? De 105 por 10 elevada a la 3 menos, ahí te vamos a poner 105 por 10 elevada a la 3 menos la presión atmosférica, o sea, sería justamente la presión atmosférica. Y esto de acá es ¿quién? Esto es la presión manométrica en el fondo del tubo. Esto es dato claro, eso ya es cuestión de reemplazar. Y recuerda que este resultado lo redondeas a 3 cifras significativas. Pasamos a la parte C. No te vayas, no te vayas. Me dicen la altura de, o sea, justamente esta alturita de acá, ¿sí o no? ¿Estamos? Vamos, a ver. Si yo te había comentado de que un vaso comunicante a las mismas alturas son puntos isobáricos, o sea, tienen la misma presión, muy bien. Entonces voy a decir acá que la presión en M es igual a la presión en N, exacto. ¿Sabemos la presión total en N? Claro, eso es de dato. Nos dan de dato que la presión en N es 105 por 10, claro, 105 por 10 elevada a la 3. ¿Estamos? Entonces, ese dato de la presión en N lo vas a colocar acá. 105 por 10 elevada a la 3. ¿Estamos? La presión en M es ¿quién? Está conformada por la columna de ¿quién? Esta columna de agua, ¿sí o no? Esta de ahí. Eso sería la presión de la columna de agua. ¿Estamos? Más, ¿quién le está aplastando? Le está aplastando el aire. Claro, chicos, la presión atmosférica. La presión atmosférica. Entonces vamos a poner que la presión de la columna de agua sería igual a la presión absoluta en el punto N, que ya es dato, sería 105 por 10 elevada a la 3, menos la presión atmosférica, que también es dato. ¿Estamos? ¿Cómo se calcula la presión de esa columna de agua? Sabemos que acá sería así, ¿no? La densidad del agua por la gravedad y por la altura. En este caso la altura sería H1 más D. H1 la tenemos claro. H1 es cuestión de reemplazar, que sería acá. Ahí está. 32 por 10 elevada a la menos 2. Ahí está. Acá sería 105 por 10 elevada a la 3 menos la presión atmosférica. Despejamos, claro, hay que despejar, sería H1 más D es igual a 105 por 10 elevada a la 3 menos presión atmosférica. Y acá sería la densidad del agua, que también es dato, ya te lo he puesto, y por la gravedad. Pero yo quiero D, profe, yo quiero D. Claro, despejas nomás, pues, ¿no? Este H1 lo pasas para allá a restar y te quedaría el valor de D. O sea, vamos a poner acá que D es igual a lo mismo, que sería 105 por 10 elevado a la 3 menos presión atmosférica sobre la densidad del agua por la gravedad y menos, ¿quién? Menos H1. Ahí está.
Y recuerda que ese dato lo tienes que redondear a tres cifras significativas. Ahí está, muy bien. Y para acabar, en la parte D me dicen la presión absoluta en la parte en Q. Vamos a la parte en Q. Estamos en Q. Claro, en el punto Q, ¿quién rayos está aplastando? Está aplastando esta columna de agua y ¿quién más? Está aplastando el aire. Por lo tanto, la presión en Q va a ser ¿quién? ¿Va a ser quién? Pasamos, la presión en Q va a ser la presión que tiene esa columna de agua más la presión atmosférica del aire. ¿Cómo se calcula esa presión de columna de agua? Sería la densidad del agua por la gravedad y por el valor de D. Profe, ¿el valor de dónde saco? Claro, el valor de D ya lo hemos sacado en la parte de arriba, justamente esta de acá. Por eso es muy importante tener ese valor. Estamos. Reemplazas el valor original, por supuesto. Tenemos la gravedad, claro. Tenemos la densidad del agua, sí. Y tenemos la presión atmosférica también. Reemplazas y tienes la presión absoluta en donde en el punto Q. Recuerda, muy importante, que la unidad es de Pascal. Acá el valor de D está en metros, estamos. Y acá me dan la densidad en que, acá ten cuidado, la densidad es la unidad de kilogramos sobre metros cúbicos, estamos. Y acá, ¿en qué me dan? Acá la presión igual está en pascales, muy bien. Chicos, es un gusto ayudarles, igual síguenos en nuestras redes sociales y Sigel, que siempre te hacemos los ejercicios recontra